la ley del progreso grupal, que nos ratifica, pone énfasis que nada puede realizarse sin el equilibrio mental y emocional como requisito fundamental que poseerá el individuo y debería ser la meta de la práctica diaria. Esto sabemos que es muy difícil, pero que se puede lograr una gran cantidad de tiempo en equilibrio durante el lapso de vida. Hay que estar permanentemente atento a este equilibrio en la vida de relación, equilibrio mental, equilibrio emocional, como elemento para que los primeros y principales requisitos de los grupos o de las integraciones grupales puedan tener correctas relaciones. El vínculo subjetivo que existe entre los miembros del grupo y el surgimiento de una conciencia grupal constituye el objetivo vital de las próximas décadas. El vínculo, repito, subjetivo que existe entre los miembros del grupo y el surgimiento de una conciencia grupal constituye el objetivo vital de las próximas décadas. Este vínculo subjetivo tiene que ver con el crecimiento personal de cada uno, el crecimiento individual o espiritual, la conciencia del servicio, y eso lo relaciona entre los miembros de su propio grupo y además va ligándose a la misma conciencia que otros seres deben tener en otros campos de fuerzas o grupos para que constituya el objetivo vital de las próximas décadas, que en parte está siendo conseguido ya. Alrededor del año 2000 estamos consiguiendo, todavía no de una manera muy prolija y muy fuerte o rítmica, dadas las necesidades a veces de la raza y las crisis existenciales, sociales, individuales y demás, pero que de cualquier manera se está logrando esa integración a través de una nación y a través de varios países. Como asimismo, recordar que por intermedio de estos grupos será posible establecer revelaciones que están vinculadas con los antiguos misterios. Es decir, el nuevo conocimiento o el reconocimiento, o lo que podríamos llamar la reprogramación de aquello que quedó detenido en el tiempo a través de lo que conocemos como la caída. La característica de los nuevos grupos que va a distinguir a estos consiste en la organización externa que los mantendrá integrados, pero no se pondrá énfasis, sino que será una integración externa sutil, que prácticamente no podrá observarse externamente. Esto es cierto. O sea, tampoco es bueno el orden o la dejadez, sino que tiene que el grupo estar mantenido por una estructura interna de pensamiento y una estrecha interrelación telepática, pero asimismo esa organización externa debe ser suave, pero de ninguna manera debilitarla totalmente. Tampoco poner énfasis en esta expresión externa, dado que el exceso de potencialización de lo externo ha traído muchas veces el desfasaje y la problemática, si bien en otros momentos y con individuos menos crecidos. Esto es muy importante poder capitalizarlo, integrarlo en la mente y en el corazón de cada uno para que los futuros movimientos a través de estas centurias hagan de que podamos tener esa era de paz y esa era de integración verdadera que va a caracterizar a estos nuevos grupos de servidores, que aunque la humanidad se vaya integrando siempre, estas expresiones grupales van a estar caminando a la par de sus hermanos, pero con un conocimiento cierto y una conciencia más abierta, que es en definitiva lo que da la diferencia a los seres, el avance de la conciencia de cada uno. Los grandes seres a quien tratamos de servir
se vinculan de esta manera y pueden, con el mínimo requerimiento y con el menor desgaste de fuerza, ponerse en contacto mutuo. Estos grandes seres se hallan sintonizados en una vibración particular y del mismo modo deben estar sintonizados dichos grupos. Así se agruparán personas de naturaleza ampliamente diferente que pertenecen a distintos rayos y nacionalidades, producto de los distintos patrimonios y medio ambiente. Además de estos factores que atraen inmediatamente la atención, se encontrará también una diversidad similar de la experiencia de la vida de las almas involucradas. La complejidad del problema que enfrentan los miembros del grupo aumenta su magnitud si se recuerda el largo camino que cada uno ha recorrido y los numerosos factores y características que emergen del distante y oscuro pasado, contribuyendo a hacer de cada persona lo que es. Por consiguiente, cuando uno se detiene a pensar sobre las dificultades y las posibles barreras que pueden anteponerse al éxito, lógicamente surgen los interrogantes. ¿Qué posibilita el establecimiento de una interrelación grupal? ¿Qué es lo que proporciona el nivel común de igualdad? ¿Qué es lo que... justamente estas preguntas es de trascendental importancia responder a esto y se exige tratarlas con franqueza. Encontramos en la Biblia: en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta es la afirmación de una fundamental ley de la naturaleza y la base enunciada de la relación existente entre el alma individual que actúa en un cuerpo humano y Dios. Esto determina hasta dónde se puede comprender la relación entre alma y alma. Vivimos en un mar de energías, constituimos un conglomerado de energías y todas se hallan estrechamente interrelacionadas y forman el cuerpo sintético de energía de nuestro planeta. Debe recordar, si lo remarcamos, que el cuerpo etérico de cada forma de la naturaleza es una parte integrante de la forma sustancial de Dios mismo. No la forma física densa, sino lo que los esotéricos consideran como sustancia, con la cual se construye la forma. Empleamos la palabra Dios para significar esa expresión de la vida, una que anima a todas las formas del plano externo objetivo. Por lo tanto, el cuerpo etérico, o la energía de cada ser humano, es parte integrante del cuerpo etérico del planeta mismo, y por consiguiente del sistema solar. Por intermedio del cuerpo etérico, cada ser humano se relaciona básicamente con todas las demás expresiones de la vida divina. Es lo que estamos comentando hoy, ya sea diminutas o gigantescas. Su función consiste en recibir impulsos de energía y en ser llevado a la actividad por esos impulsos o corrientes de fuerzas procedentes de una u otra fuente de origen. En realidad, el cuerpo etérico no es nada más que energía. Está compuesto por miríadas de hilos de fuerza o diminutas corrientes de energía, relacionadas por su efecto coordinador con los cuerpos emocional y mental y con el alma. Estas corrientes de energía, a su vez, tienen su efecto sobre el cuerpo físico y le hacen realizar ciertas actividades de acuerdo a la naturaleza y el poder de la clase de energía que pueda predominar en el cuerpo etérico de una persona en un momento dado. En consecuencia, a través del cuerpo etérico circula energía que emana de cualquier mente. En lo que respecta a la humanidad, las masas responden inconscientemente a los mandatos de la mente universal. En este momento y época, esto se complica por la creciente respuesta de las mentalidades humanas que evolucionan rápidamente al conjunto de ideas de la masa, denominada a veces opinión pública. Dentro de la familia humana se encuentran también quienes responden a ese grupo interno de pensadores, que cuando trabajan con material mental, controlan desde el mundo subjetivo de la vida el surgimiento del gran plan y la manifestación del propósito divino. Este grupo de pensadores abarca 7 divisiones principales y está presidido por 3 grandes vidas o entidades superconscientes, que son el Manú, el Cristo y el Mahachohan. Tenemos que entender entonces que el Manú, en este momento de la quinta raza raíz, es el Manú Vaivasvata. El Cristo es el Señor Maitreya y el Mahachohan es Pablo el Veneciano. Estas 3 entidades, estas 3 grandes vidas, emplean principalmente el método de influenciar las mentes de los adeptos e iniciados misioneros
discípulos. Estos últimos, a su vez, estos iniciados discípulos misioneros, influencian a los discípulos del mundo. Y estos, en el lugar en que se encuentran y bajo su propia responsabilidad, desarrollan su concepto del plan y tratan de expresarlo hasta donde les es posible. Hasta ahora estos discípulos han trabajado solos, excepto cuando por causas kármicas se les ha revelado la presencia de otro. Y la intercomunicación telepática ha sido fundamentalmente limitada a la jerarquía de adeptos e iniciados en encarnación. Estamos hablando entonces de que tenemos adeptos y discípulos en encarnación. Y se remarca acá que la intercomunicación telepática ha sido limitada a la jerarquía de adeptos a iniciados en encarnación. Es decir, se les suministran telepáticamente impulsos e ideas divinas a estos seres. Por lo tanto, los grupos que hasta ahora han trabajado en forma totalmente subjetiva pueden ser y serán duplicados externamente. Los nuevos grupos que vendrán a la existencia serán en su mayoría la exteriorización experimental por el grupo central, la jerarquía de maestros. Hasta ahora este experimento se ha efectuado especialmente para lograr la integración grupal y también para encontrar el método por el cual puede llevarse a cabo. Es decir, que estamos en el tema grupal todavía con dificultades, con elementos de experiencia. La razón por la cual quienes actúan en el mundo interno experimentan con esta idea grupal se debe a que es definitivamente una tendencia de la nueva era. Tratan de emplear la preponderante tendencia del ser humano a la coherencia y a la integración. Sin embargo, debe recordarse constantemente que a no ser que haya una coherencia subjetiva, todas las formas externas deben oportunamente desintegrarse o de lo contrario nunca se fusionarán. Únicamente los vínculos y el trabajo subjetivo determinan el éxito. Y particularmente en el nuevo trabajo grupal deben basarse en las relaciones del alma y no en los apegos y predilecciones personales. Aunque éstas contribuyen allí donde existe el reconocimiento de la relación egoica. Cuando esto tiene lugar, entonces se puede construir algo tan inmortal y duradero como el alma misma. Bueno, esto es lo que estamos siempre comentando, tratando de comentar. Los campos de fuerzas o grupos, o esta integración, debe ser a través de almas superiores, a través del crecimiento del alma, y no a través de basarse en las relaciones de la personalidad que siempre terminan en relaciones puramente sociales con los puramente conflictos y problemas. Debe haber un balance y un equilibrio en todo esto y debe ser correctamente interpretado y correctamente llevado a la práctica. Esto debe ser muy bien armonizado. Sin embargo, debe privar por sobre todo el elemento subjetivo o espiritual. También a veces lo subjetivo no es espiritual. Por eso no quise hacer ninguna aclaración anterior sobre el tema subjetivo. Pero podemos entender que el grupo tiene una misión o una proyección espiritual. El grupo siempre acepta al Cristo en general, acepta a los grandes seres, acepta la reencarnación y acepta a los grandes seres cósmicos y las hermandades de luz, y acepta la pluralidad de mundos habitados. El tema en sí mismo, estamos tratando con el rayo del alma, es muy extenso y no les será fácil a los discípulos formar estos grupos. Fíjense la experiencia que nosotros, a pesar de cierto éxito, hemos tenido. Esto está acá planteado por los maestros y con las mismas palabras. Los métodos y las técnicas serán muy diferentes a los del pasado. Esto me pone de alegría porque es evidente que estamos bajo otros aspectos de integración. Estamos ahora acentuando, y a partir del año 90, la necesidad de la formación de los campos de fuerza y darle conciencia a los amigos o a los hermanos espirituales la necesidad de agruparse como cintas de luz. Y cada hermano que se incorpora geométricamente y no aritméticamente. Y cada hermano que va, se va un quantum de luz también geométrico. Y deja de realizar un servicio tan importante en este momento como es el de transmutar para evitar el árbol, el aniquilamiento del cerebro que ha ganado espacio los últimos años en todo el mundo, fundamentalmente en nuestro país. De ahí la importancia del servicio subjetivo, del servicio de energía correctamente utilizado.
la gente podrá evidenciar un verdadero deseo de participar en la vida grupal. Por ahora, alrededor del año 2000, todavía sigue siendo difícil. Y también la gente quiere integrarse grupalmente, pero en el fondo, ¿cuáles son los móviles? Generalmente en las gentes no hay móviles sanos. O sea, no, cuando tiene que profundizar cuál es el móvil fundamental y espiritual, de repente no lo encuentra. Está encontrando el móvil de la problemática familiar, o el móvil de la problemática laboral, o el móvil de la necesidad de la pareja o del sexo. Pero el problema se torna difícil cuando no hay un móvil netamente puro. Esto lo decimos así porque cada uno debe replantarse cuál va a ser su actitud frente a la coherencia o al magnetismo de amor que tiene Acuario, este gran ser de Acuario que va a integrar la vida de un ritmo compartido, de un ritmo grupal. El estrecho sendero que todos los discípulos deben recorrer exige obediencia a ciertas instrucciones que nos han sido transmitidas desde la antigüedad. Deben ser obedecidas consciente y voluntariamente y con los ojos abiertos, pero no se exige ni se espera el estricto cumplimiento de la ley. Siempre es necesario que exista cierta flexibilidad dentro de los límites autoimpuestos. Pero esa flexibilidad no debe ser consecuencia de la inercia personal ni de las vacilaciones mentales. Es decir, que esto es a veces lo que decimos nosotros, ilusión o autoengaño. O sea, la flexibilidad lo lleva a muchos también a autoengañarse en relación a lo que estamos tratando, la interacción grupal, el servicio grupal. Este gran experimento de integración grupal que se está llevando a cabo alrededor del año 2000 en todas partes del mundo, iniciado en la Tierra mediante una nueva actividad de los maestros de la jerarquía del gobierno interno del mundo, demostrará a los guías observadores de la raza hasta qué punto los discípulos y aspirantes mundiales están preparados para subordinar sus intereses personales al bien grupal. Acá tenemos que entender que todo es en bien de todos. Al fin y al cabo uno dice, bueno, los intereses grupales no están en juego, pero el bien grupal. Pero el bien grupal es el mismo, que antepone sus intereses, pero que va a recibir ese bien. Porque es evidente que sin los campos de fuerza no va a haber bien para nadie. O sea, las personas pueden liberarse o esconderse o escabullirse o tener una seguridad de tipo material. Pero estamos hablando de lo material. El alma siempre tiene conciencia y no podrá ocultarse. El alma va a pedir siempre esa liberación, va a gritar por esa liberación. Cuando esa alma sufre por una serie de motivos o de problemas, siempre inherentes a la personalidad o a la vida humana, como es el querer salir de una droga, el querer establecer una vida normal, un ritmo, y entonces esto es lo que tenemos que entender, que tarde o temprano cada hijo de Dios se mirará frente a sí mismo, frente a la vida, frente a ese espejo de la vida, y va a tener que reconocerse quién es, y no ocultarse para esquivar y no crecer, ocultarse de todas sus mediocridades y problemas. Entonces los discípulos tratan de enfrentar esa problemática, tratan de seguir adelante, y cuando comienzan el camino, los discípulos y luego los iniciados se dan cuenta que ya no es posible volver para atrás, pero que para adelante hay un solo camino, la aventura sideral, la felicidad completa, la felicidad que se va entendiendo de una manera distinta como la interpreta la humanidad. El grupo de discípulos del Maestro, que siempre está vinculado a un verdadero grupo calificado en el mundo interno de la vida, forma un organismo integrado, caracterizado por la vida, la interacción y el amor mutuo. A esto nosotros le llamamos campos de fuerza. Pero tenemos que integrar algo más, dado que estas enseñanzas se dieron hace mucho tiempo. Ahora tenemos el reino elemental, el reino angélico, la humanidad. El reino angélico integrado por las jerarquías, los maestros. El reino angélico integrado por los arcángeles con sus energías integrativas en aquellos lugares donde están los custodios de la llama. Los custodios de la llama que están en todas partes del mundo y no a través de una sola vertiente. Nombres hay muchos, pero tenemos que entender que la
amplificación, diversidad y puntos de la jerarquía son amplios. Entonces nadie debe sentirse único ni predilecto, sino que estamos todos interaccionando y sirviendo de distintos ángulos. Las relaciones de estos grupos de interacción amorosa, de este campo de fuerza, son integrales, son mentales y espirituales. De allí que no se perciban las limitaciones del cuerpo etérico de fuerza, del cerebro físico y del cuerpo físico denso. Esto facilita grandemente la comprensión interna y la interacción recíproca. Sería conveniente recordar que el poder astral, por ejemplo, se siente aquí con mayor fuerza que en los niveles físicos. Por eso, dicen los maestros, en todos los tratados sobre el discipulado y en el entrenamiento para lograrlo, se recalque que se ha de controlar el deseo emocional. Actualmente se está haciendo un esfuerzo para ver si se pueden establecer la actividad y la integración grupales en el plano físico, lo cual como consecuencia incluirá el mecanismo del cuerpo físico y del cerebro. Por lo tanto, las dificultades son muy grandes. Hay una pregunta que se plantean los maestros. ¿Qué técnica puede emplearse para manejar esta difícil situación surgida a raíz del eficaz trabajo realizado en los grupos formados por los maestros? Mucho dependerá de cómo relacionamos a esta interacción y de lo que ella significa en nuestras vidas. Esto involucra un método ocultista muy práctico de trabajo. Las reacciones físico-astrales del cerebro deberían considerarse como inexistentes y ser relegadas fuera de la conciencia grupal, para que mueran por inanición. Debe ponerse constantemente de relieve las relaciones mentales y álmicas superiores. Es decir, justamente lo que pasa a veces en los equipos de trabajo, en los grupos, es la permanentemente atención hacia los problemas físicos astrales, cuando un verdadero grupo espiritual debe elevarse hacia los planos sutiles, lo que significa a los planos mentales superiores y espirituales. Esto es lo que se le hace difícil de entender a muchos, y ahí viene lo que llamamos la emocionalidad y los conceptos vinculados a la personalidad, al rodeo, a la ilusión y a los vericuetos de la personalidad, en la cual muchas veces por elementos necesarios debemos encontrar algún tipo de respuesta. La naturaleza experimental de los grupos. Estos grupos necesarios llegará un momento que no serán experimentales, a raíz de las dificultades, de las rebeldías, de las mediocridades, aparecen como experimentales para ver si pueden tener cierto tipo de estabilidad. Y hemos visto que nosotros tenemos dos elementos fundamentales que hemos sacado a vislumbrar como realidad. El grupo como núcleo y el grupo como periferia. Siempre hay un núcleo que es obediente a la ley de la obediencia, a la ley del perdón, o intenta expresarlo, y que es fuerte y con ritmo, que es la parte medular del grupo, lo que podríamos hacer el núcleo, el poder cohesivo. Siempre son X cantidad de hermanos, y tenemos una periferia de aquellos que vienen a veces sin integrarse al núcleo interno, y entonces son los que generalmente se movilizan en los grupos donde no hay estabilidad. Estos grupos, hemos dicho muchas veces que aparte, los grupos de la periferia son atacados por las fuerzas negativas vinculadas a las cercanías de la cuarta dimensión, de las fuerzas involutivas, y son puestos en condiciones de no poder actuar y los sacan de los lugares donde tendrían que estar. Esta forma de experimentos grupales para crear e iniciar puntos focales en la familia humana, por cuya mediación pueden afluir ciertas energías a toda la raza. Es decir, hay muchas energías que los campos de fuerza, los grupos nuevos, en los cuales se incluyen los grupos metafísicos, trabajan, como asimismo aquellos grupos solares, que están más allá de los grupos metafísicos en cuanto a su conciencia, en cuanto a su realización. A veces estos grupos, o todos estos grupos, evolucionan juntos o trabajan juntos, son necesarios para la afluencia de ciertas energías que
se pueden enumerar estas energías para que embeban a la familia humana, y la forma de ayudar a la familia humana es a través de estas formas subjetivas, porque hemos visto que a través de las personalidades los problemas y los choques frontales son muy frecuentes, y hasta la separación de seres queridos por problemas espirituales. Recordamos siempre que la política y la religión son elementos de mucha separación entre los seres humanos y a veces los intereses materiales. Segundo punto, que el experimento se realiza para introducir ciertas técnicas nuevas de trabajo y en los medios de comunicación. Estos grupos que se han formado, estos trabajadores de la luz que han interaccionado en estos últimos años y que interaccionan, harán factible la comunicación entre los individuos a fin de conocer las reglas y los métodos por los cuales pueda ser trascendida la palabra e iniciar el nuevo sistema de intercambio. Las comunicaciones se harán entre alma y alma, en los niveles superiores del plano mental. Esto implica un total alineamiento a fin que alma, mente y cerebro se hacen completamente unificados. A todo esto, si podemos hacerlo con el cerebro espiritual, mejor. Alma, mente y cerebro espiritual, aunque el cerebro físico siempre juega un papel. ¿Por qué decimos esto? Porque en el cerebro físico es donde se alojan las ideas erróneas. A pesar de ser un instrumento muy perfecto, muy maravilloso, sin embargo, este cerebro físico, con sus costras, como es el hecho de los recubrimientos de la glándula pineal, hace de que no estemos funcionando correctamente, ni los hemisferios estén equilibrados. De ahí que tenemos un aniquilamiento del cerebro, con muertes, asesinatos, suicidios, y un maremándum de cosas que el intelectualismo académico lo da como elementos naturales, cuando tenemos una cultura que siempre manifestamos, una cultura de conciencia de error en todos los niveles, y por más que tengamos títulos colgados, estamos con errores y errores y errores, y lo que se le brinda a veces y a la juventud y a la gente en lo que es el medio masivo de difusión es generalmente en un gran porcentaje equivocado y de conciencia errónea. Queremos salir intelectualmente cuando realmente tenemos que salir evangélicamente. Esto es un problema de cada uno y es un problema de todos. Entre mente y mente, en los niveles inferiores del plano mental, también implica la integración de la personalidad o yo inferior a fin de que la mente y el cerebro se unifiquen. De repente, cuando hay mucho desfasaje, es preferible en un momento dado que una determinada persona vaya integrándose primero en su yo dividido, cuando hablamos de su personalidad, para luego pasar a la integración alma-alma más adelante, cuando esa persona quiera conciencia. El tema es complejo, como ven, y esto tiene que ver mucho también con aquello de las curaciones psicológicas. Estamos entonces intentando recordar, ustedes discípulos, que estos dos contactos característicos deben ser tenidos presentes. Los grupos o estos grupos trabajarán para establecer comunicación entre el plano de la iluminación y la razón pura o plano búdico, y también discriminar el plano de la ilusión o plano astral. Estamos otra vez en el tema de la discriminación, o sea, tenemos que ayudar también a no solamente a eso que llamamos camino interno, que es iluminación, y establecer esa comunicación con los planos búdicos, átmicos y búdicos, que es lo que dijimos siempre. Y también discernir entre estos dos planos y el plano de la ilusión o plano astral. Debe recordarse que nuestra gran tarea, hermanos, es disipar la ilusión mundial mediante la iluminación o la afluencia de la luz. Cuando se hayan iniciado suficientemente grupos que tengan este objetivo, entonces en el plano físico habrá canales de comunicación que actuarán como mediadores entre el mundo de la luz y el mundo de la ilusión. Serán los transmisores de ese tipo de energía que destruirá la ilusión o maya, o el maya o la ilusión existente, y disipará las antiguas formas mentales. Esto lo estamos logrando, porque cada uno que expresa esto ayuda al compañero, al amigo, a disipar esas antiguas formas mentales de maya o ilusión. De esta forma, cuando la persona sepa discernir, se va a encontrar, o todos van a ir encontrando la liberación en la luz, y se establecerá la paz,
las cuales iluminarán el plano astral, disipando así la naturaleza ilusoria de su vida. Es decir, porque evidentemente mucha gente vive una forma ilusoria de vida. Tercero, por intermedio de estos grupos ha de fluir una energía distinta que producirá un tipo diferente de interrelación y comunicación. Vamos a ir resumiendo, porque vamos a hacer fotocopias para que ustedes lo lean, porque esto es muy extenso. Así que vamos a recorrer estos puntos para que ustedes los vayan interpretando. Otro punto será que otros grupos de comunicadores actuarán como transmisores de dos aspectos de energía divina, conocimiento y sabiduría, los cuales deben considerarse en términos de energía. Su trabajo será educar a las masas, en su calidad de intermediarios directos, entre la mente superior y la mente inferior, y construir el Antakarana. Otro de los grupos se ocuparán especialmente del trabajo político, más que de cualquier otra actividad. Transmitirán esa cualidad de imposición y autoridad de la cual carecen otras ramas de esta actividad grupal divina. El trabajo en su mayor parte es de primer rayo. Otro de los grupos servirán en forma excepcional de canales entre la actividad del segundo rayo, la del instructor mundial, el Cristo en la actualidad, y el mundo de los hombres. Unos cuantos grupos tendrán una función interesante, sin embargo, no se materializarán durante un largo tiempo hasta que sea mejor comprendido el trabajo de las fuerzas constructoras del universo. Así que va a haber muchos seres que van a venir, digamos, como grupos especiales, que van a actuar como canales de comunicación e intermediarios entre las energías que constituyen las fuerzas constructoras de forma, que elaboran la vestidura externa de Dios y los espíritus humanos. Otro de los grupos de comunicadores o transmisores de energía llevarán la iluminación a los grupos de pensadores. Son iluminadores de los pensamientos grupales. Transmiten la energía de un centro de pensamiento a otro, sobre todo la energía de las ideas, y esta es su principal función. Otros miembros de otros grupos serán los comunicadores entre el tercer aspecto de la deidad, que se expresa por medio del proceso creador, y el mundo del pensamiento humano. Dichos grupos constituyen la exteriorización de una condición existente externa. Es decir, que estos grupos están interligados con una condición interna. Por supuesto sabemos que están ligados a los grandes maestros universales y a los grandes seres cósmicos. Se ha de comprender que estos grupos no son una causa sino un efecto. Indudablemente podrán tener un efecto inicial a medida que trabajan en el plano físico, pero en sí son el producto de una actividad interna. El trabajo de los miembros del grupo consiste en mantenerse como grupos en estrecha relación con los grupos internos que forman, sin embargo, un gran grupo activo. Esta fuerza grupal central afluirá a través de los grupos mientras sus miembros como grupo se mantienen en relación con las fuerzas internas de poder, es decir, el amor por los verdaderos arquetipos, el amor por los grandes seres que todos conocemos, como el Maestro Jesús, Buda, etc., la Virgen, las señoras del cielo, etc. No pierden de vista el objetivo grupal, cualquiera sea la circunstancia, siempre el objetivo es lo grupal. Yo creo que en Argentina tenemos una gran experiencia con San Marcos, llevada a través del grupo interno, por la cual quien se expresa es un instrumento, y ustedes también. O sea que nosotros, si se quiere, hace 11 años que estamos respondiendo a este llamado de campos de fuerza o grupos de la nueva era. Estos grupos o estos miembros cultivan la capacidad dual de aplicar las leyes del alma a la vida individual y las leyes del grupo a la vida grupal. Estos grupos que formamos ahora emplean para servir todas las fuerzas que puedan afluir al grupo y por lo tanto aprenden a captar esa fuerza y a utilizarla correctamente. Debemos considerar lo siguiente, la sucesión de siguientes afirmaciones. Primero, cada grupo tiene su contraparte interna. ¿Sí? Buenos Aires, Saldán, San Marcos, la gente de Arizona, la gente de Sumisti tiene una contraparte interna, para dar algunos ejemplos.
Segundo, la contraparte interna constituye un todo completo. Los resultados externos que estamos logrando son solo parciales. Estos grupos internos forman un grupo y cada uno de los es expresión de o está regido por ciertas leyes que constituyen los factores fiscalizadores del trabajo grupal. Una ley es solo una expresión o manifestación de fuerza, aplicada por el poder del pensamiento de un pensador o grupo de pensadores. Cuarto, estos grupos internos que contienen diferentes tipos de fuerza y trabajan sintéticamente para expresar ciertas leyes son el esfuerzo realizado para establecer nuevas y diferentes condiciones y por ende reproducir una nueva civilización. Estamos volviendo al plan divino original, es decir, a la verdadera vida de paz, a la verdadera vida de libertad, a la verdadera vida de salud y de felicidad. Esta es la nueva era que la época acuariana verá consumada. Y punto quinto, los grupos externos constituyen un intento, un esfuerzo experimental para comprobar hasta qué punto la humanidad está preparada para realizar tal esfuerzo. Estamos intentando una síntesis de todo esto. Vamos a tocar un tema interesantísimo ahora, para ir concluyendo y terminar con esta primera parte de la ley del alma, aunque nos quedarían algunas leyes más que la vamos a dejar para más adelante. Muy interesantes, por cierto, que lo vamos a tocar antes de que concluya el año. Pero vamos a ver algo muy interesante, como dije, la astrología y los nuevos grupos. Y entramos en tema, pero tenemos que considerar lo siguiente. La ley del progreso grupal contiene una de las energías que se han liberado gradualmente durante los últimos 2 siglos. Es decir, que durante los siglos XVIII, XIX y XX, una oleada más plena entró en actividad durante determinados momentos. Pero en el año que nacimos, Dorita, quien se expresa, aquellos amigos que ya tenemos nuestros años, 1936, después de la muerte de Gardel, unos meses, entró una gran actividad de este tipo de energías que se fueron liberando gradualmente. Es decir, que estas energías han sido liberadas y que podemos esperar el inminente progreso de la idea grupal en sus aspectos buenos y malos. En diversas oportunidades se ha llamado la atención a los estudiantes de que esta ley se relaciona con cierto impulso originado en las mentes de los hombres, que a su vez es el efecto de los diversos tipos de energía que actúan sobre la Tierra. La ley del progreso grupal es el nombre aplicado por los seres humanos a un tipo particular de energía que produce la coherencia en las unidades de un grupo, estructurándolas así en un organismo viviente en el cual se evidencia que está formado por almas afines con un mismo objetivo y meta, es decir, la felicidad del ser humano, la reconstrucción del plan divino original, que es lo que pongo yo como apostilla personal, poniendo un léxico mucho más asequible y sintético. Estamos reprogramándonos para el plan divino original que se perdió en la época de Atlántida. Estas diversas oportunidades se ha llamado la atención a los estudiantes de que esta ley se relaciona con ciertos impulsos originados en las mentes de los hombres. Este último análisis que hemos tratado, o sea, la interacción de almas afines, es el surgimiento en la conciencia espiritual del mismo tipo de energía que produce ese aspecto de acción cohesiva que se demuestra como unión en una nación, en una tribu, en una raza. Sin embargo, en este caso subjetivo espiritual, el factor determinante no es una designación física, ni estos grupos tienen una base en el plano físico. Se fundamentan en el dualismo grupal que puede ser conscientemente captado cuando las unidades del grupo comienzan a funcionar en el plano mental superior, desarrollando las capacidades de reflexionar a fondo las cosas, es decir, discriminar, es decir, discernimiento, registrando en el cerebro superior y en el cerebro físico que debería estar
sea correctamente al servicio de la verdad y de la luz lo que el alma ha comunicado a la mente. Tenemos aquí una definición del proceso espiritual. Hemos apelado a la meditación y considerando la meditación tal como debe ser practicada por aquellos que por medio del alineamiento han logrado cierto contacto con el alma. Durante muchos años, mal o bien, no hemos hecho totalmente una meditación científica, pero no teníamos elementos para trabajar. Haber leído estos libros llevaría mucho tiempo y era muy copioso, pero hemos apelado a meditaciones creativas y demás, lo más inocua posible, para purificar ciertas zonas del cuerpo, para aquietar la mente, y en otros casos haber trabajado con meditaciones clasistas que nos han llevado a un crecimiento notorio. Cuando lleguemos ahora sí al estudio de las implicaciones astrológicas en relación con estas leyes, descubriremos que las energías de los signos zodiacales tienen un efecto específico sobre la energía de un ser, cuyo propósito se manifiesta por medio de dichas leyes, consideradas por nosotros como grandes, inevitables leyes naturales y también espirituales. Este efecto produce una mezcla de energía que equilibra e impele al mismo tiempo. En diciembre, hace mucho tiempo, de 1935, aumentaron las energías de Capricornio, debido a la influencia de la fuerza de una constelación aún mayor, que representa para nuestro zodíaco lo que el zodíaco representa para la Tierra. Otro acrecentamiento tuvo lugar en 1942, y debe recordarse que desde cierto punto de vista, el círculo de los 12 signos o constelaciones constituye una unidad especial que gira dentro de nuestro universo, así como nuestro planeta gira en el centro de nuestro círculo de influencia. Por medio de este acrecentamiento durante el ciclo zodiacal acuariano venidero, los grupos que existen en la Tierra pueden aprovechar la oleada de influencias capricornianas que afluirán en nuestro radio de captación cada 7 años. El que acaba de pasar hace mucho tiempo, los años que acaban de pasar, proporcionó un enorme ímpetu al trabajo del grupo 1. Repetimos entonces que debemos estar atentos a esta posibilidad. Nuevos grupos aparecerán en todas partes y fueron apareciendo a través de estos años. Aparecieron muchos grupos de todo tipo y calibre. Los grupos en el plano externo, con su diversidad de nombres y miras establecidas, no están conectados con este grupo interno que fomenta, proyecta los nuevos grupos, siempre que tengan una conexión definida, aunque ambigua. Esto siempre es posible cuando haya 3 miembros del grupo 1 en cualquier grupo exotérico. Entonces sí se vincula por un triple hilo de luz dorada al grupo 1, vinculado al grupo interno. Es decir, que muchos grupos que se formaron, en general, algunos no sabemos en qué porcentaje no respondió a los grupos internos. Así que hay grupos que no responden al grupo interno. Por consiguiente, no tienen una influencia, una magnetización de fuerza. Podemos hablar de que son grupos de personalidad o determinados gurúes o seres que traen enseñanzas diferentes o procesos diferentes. Pueden incurrir todavía en los mismos procesos con los cuales la Tierra también entró en caída. Tenemos que tener que del blanco al negro hay una gama pasando por el gris. Entonces, solamente cuando en un grupo hay hermanos o amigos que estén vinculados a ese hilo de luz, entonces sí tendrán una conexión definida con este grande y espiritual agrupamiento de servidores internos, que están vinculados, por supuesto, al plano físico, formando con estos distintos planos eso que llamamos campo de fuerza, y cuyo elemento fundamental es el establecimiento de la liberación de la humanidad, del amor, del saneamiento de las enfermedades, de la evolución y del progreso y del amor a la humanidad. Y así estos grupos establecen vínculos en el plano mental y vínculos correctos en el plano de los sentimientos. Por lo tanto, es evidente que el individuo debe
que en el individuo deben efectuarse ciertos desarrollos antes de que pueda llegar a ser conscientemente un miembro activo del nuevo grupo, del grupo 1. Es decir, que por eso muchos hermanos no tienen a veces ritmo, no tienen constancia y no han desarrollado ciertos aspectos. Por ejemplo, haber despertado el centro cardíaco y exteriorizar su comportamiento en tal forma que el corazón se vincula rápidamente con los centros cardíacos de por lo menos 8 personas. De por lo menos 8 personas. Muchas hermanas dicen, sí, yo tengo amor, pero es emocional. Es ese amor que baja al tercer centro. Hablamos siempre del amor del corazón, que no es emocional. Entonces, si esa persona es capaz de conectarse con los centros cardíacos de 8 personas, está en condiciones de poder integrar un grupo 1. Entonces el grupo compuesto de 9 aspirantes que ha despertado ese centro puede ser ocultamente absorbidas por el centro cardíaco del logos planetario. En este caso el señor Buda. Por intermedio del grupo. Su vida puede fluir y los miembros del grupo pueden contribuir con su cuota de energía a las influencias de vida que circulan a través de su cuerpo. Yo creo que muchos nosotros nos hemos interconectado todos a través del centro cardíaco. O por lo menos lo estamos rematando ahora, tomando en cuenta todo el conjunto de grupos afines en todo nuestro país y si se quiere en algunos lugares que están fuera de nuestro país. La información que hemos expuesto es solo de interés para quienes han despertado espiritualmente y significará poco o nada para aquellos que aún no lo han hecho. ¿Se dan cuenta? Segundo, el centro coronario debe estar también en proceso de despertar y la capacidad para mantener la mente firme en la luz. Otro punto, tercero, tienen que emprender además cierta actividad creadora y el servidor debe estar activo en algunos de los movimientos humanitarios, que pueden ser movimientos de curación, movimientos científicos, movimientos artísticos. Esto es, fíjense que en un momento dado nosotros nos encontramos haciendo servicio en un neuropsiquiátrico. Es decir, hemos pasado por etapas. Es como aquel que tuvo un hijo, plantó un árbol y escribió un libro. Hemos pasado por esa zona y hemos interaccionado con otros hermanos, lo que nos pone aproximadamente cerca de los requisitos necesarios para la vinculación con el grupo interno y las energías que ustedes a través del tiempo pudieron observar en este centro de luz, lo que nos hace acreedores a la interacción con los grandes seres. Y no nos olvidemos que estamos influenciados por estas 3 grandes vidas, como son el Mahacho Han, el Cristo, y no recuerdo en este momento, y el Manú de la raza. Exacto. Bueno, acá estamos concluyendo ya. Todo esto incluye la integración y el alineamiento de la personalidad y esa simpatía atractiva y magnética que de un modo u otro caracteriza a los discípulos. Así que desde el punto de vista esotérico se encuentran en individuos ciertos grandes triángulos de energía y en consecuencia mayor grado en la humanidad. También las fuerzas de la vida creadora circularán desde el punto dentro de la cabeza, el centro coronario, a lo largo de la línea que va al corazón. Luego con el centro laringio formarán un triángulo de luz ígnea. Este es el proceso para el progreso grupal. Y cuando esto se va consumando, entonces la ley del progreso grupal comienza definidamente a actuar y regir. Sería interesante enumerar los efectos conocidos de las 5 leyes que hemos estado considerando. Ley del sacrificio, salvadores del mundo, Cristo, efecto. Efecto general, muero todos los días. Reacción, amor al Salvador, deseo de continuar, altruismo es la cualidad de la ley del sacrificio. Unidad en el plano físico, la ley del impulso magnético, establecer una interacción espiritual mundial. El efecto general va a ser la unión de las organizaciones y aún de las iglesias, aunque algunas van a fenecer. La reacción, amor a las ideas nuevas, a la espiritualidad,
y como cualidad trae devoción e idealismo. Otra de las unidades es unidad etérica o vital. La ley del servicio trae actividad planetaria, va a traer, digamos, grupos de servicio en la sociedad, de ayuda a los demás. La reacción va a ser amor a la humanidad y la cualidad va a ser simpatía, compasión. La ley de repulsión que estábamos tratando lucha contra el mal, cruzadas de todas clases contra el mal, amor al bien y discriminación. Ahí donde van a estar los discípulos y va a traer unidad de pensamiento. Si la ley de repulsión trae todo eso. Y la ley que estamos tratando para concluir la enseñanza de hoy y terminar con este capítulo de la ley del alma, aunque nos quedaría la ley de la respuesta expansiva, vamos a decir lo siguiente. Nuevos grupos, o grupo 1, estos grupos que se fueron formando a partir de los últimos 20 años, con una base y fuerza a partir de 1988, 89, 90, trae lo que se llama el grupo 1, de distintas facetas que trabajan realmente para la luz. Hemos hecho acotación que hay algunas implicancias de conocimiento de la cual no obedecen a la interacción con el grupo interno, que también existen. Tenemos que discernir y discriminar todo esto. Y este progreso grupal va a traer amor por la síntesis y va a ser inclusividad. Es decir, el grupo va a ser inclusivo. La inclusividad se hace pero mal, y se hace a través de lo humano, de la personalidad y de la emocionalidad, lo cual trae un montón de problemas entre la gente. Estamos hablando que la ley de progreso grupal está vinculada a los discípulos y los iniciados que entienden bien esta inclusividad, es decir, pensamiento rotatorio y no lineal, inclusividad correcta, porque a veces somos inclusivos por necesidades materiales o de otro tipo que no hacen a la cuestión del verdadero objetivo que se está tratando, que es el plan divino original, y trae por consiguiente la unidad del alma, aspecto que la humanidad todavía no ha entendido en su expresión. Nos unimos todos para el asado, para la mesa, para el vino, nos unimos para muchas cosas, para la política, para el equipo de fútbol, pero nunca nos unimos para algo tan importante que pasa desapercibido por la mayoría de la humanidad, que es la resurrección de la humanidad, que es la elevación de todo un planeta, la refinación de un planeta, aquello que es la verdadera liberación. Sabemos que están aquellas fuerzas que quieren que el hombre siga sumido en una hipnosis y que no despierte a esa luz, a esa iluminación, que el hombre viva sumergido en la maraña de la noche. Entonces, estas leyes, cuyas aparentemente más fundamentales son sacrificio, impulso magnético, servicio, repulsión y progreso grupal, nos traen todos estos aspectos de altruismo, devoción, simpatía, compasión, discriminación, inclusividad inteligente y liberación para todos los seres en este bendito planeta, que como los maestros lo llaman, la estrella santa de la libertad. Esperemos que esto se cumpla y damos gracias a Dios en esta parte en la cual hemos pasado 6 meses de este año, de haber logrado este pequeño capítulo y estudio en este pequeño arrámico, en este pequeño lugar de servicio al Padre, en la cual tratamos las leyes del alma.